Suscríbete al canal del Dr. Eric Feart. De pareja de nuestros padres, en las cuales nos veíamos espectadores, en el sentido de espectadores de no poder hacer nada. De ahí nació la vergüenza, la imperfección, de ver dos personas adultas que son las encargadas de el papá, de proteger, de dar la ley, cuando él puede provocar justamente lo contrario en parejas tóxicas, ¿no? Entre padre y madre, cuando la pareja no funciona bien y vemos un papá que se pelea con la mamá, que la mamá tiene miedo, el hijo o la hija ve de manera dura, difícil, reconocer que la persona que está ahí para protegerla está convirtiéndose en un agresor hacia la persona que es la madre, ¿no? Por ejemplo, a ver, hablo de los géneros, pero puede ser completamente a la inversa, ¿no? Y el encargado de proteger se convierte en el agresor. Por tanto, los hijos de una familia así van a sentirse totalmente desprotegidos. Uno, por lo tanto, a lo largo de su vida van a sentir una especie como de no me siento protegida o protegido. Van a estar pendientes de cualquier tipo de agresión porque lo han vivido en su familia. Han vivido la agresión continua entre padres y ha hecho que a lo largo de la vida eviten las peleas porque es muy desagradable ver desde niño sin poder ni siquiera calmarlo, porque es ahí la imperfección. Ahí se encuentra la perfección, donde un niño que ve cómo agreden a uno de sus padres y él no puede hacer absolutamente nada, frustrado de ser pequeño, frustrado de no tener las herramientas para poder calmar una pelea entre dos personas adultas, una encargada de protegerlo y la otra encargada de quererlo. Es decir, se caen todos los esquemas de un niño que en ese momento quiere ser adulto y no puede serlo. Se convierte realmente en su mente en un adulto, en querer apaciguar dos personas peleándose y no puede. Qué frustración tan grande puede tener un niño, una niña evidentemente, cuando ve a dos padres peleándose a veces muy fuerte, donde uno u otro llega a tener miedo, donde el hijo que ve eso quiere proteger y no puede. Esa es la tristeza de los hijos de hoy en día, que ven dos adultos, dos niños heridos, porque realmente los padres son dos niños heridos que no paran de tirarse andanadas el uno al otro, y el hijo pues que ve eso y miedo, incomprensión, no puede hacer nada, empieza a volverse, a convertirse en un adulto y sin tener las herramientas ni el físico siquiera. Entonces el miedo le invade tiempo, evita las peleas porque es lo que más detesta, pretende, mostrar amor y ve que no puede porque no lo ha visto en su familia, no ha visto el cariño que puede haber en una pareja y lo busca desesperadamente. Se vuelven auténticos psicólogos, atentos a cualquier signo de cariño que puede ver en cualquiera o que quiere ver en cualquiera y acaba juntándose con cualquiera.